Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Javier Tello, platicaré con Carlos Loret de Mola sobre la hambruna en Somalia y también un poquito sobre la situación en Libia, historias que Carlos Loret ha estado cubriendo cercanamente desde sus inicios y que lo han llevado a visitar ambos países. Luego pasaremos al tema que estamos debatiendo a lo largo de esta semana. Hoy lo concluimos: lo bueno, lo malo y lo feo de este sexenio ahora que el presidente Felipe Calderón presentó su quinto informe de gobierno. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Durante por lo menos una generación, Somalia ha sido sinónimo de Estado fallido. Este país africano ha estado sin un aparato gubernamental central mínimamente eficaz desde 1991, cuando el gobierno fue derribado por clanes armados que posteriormente se pelearon entre sí. Desde el 2006, Somalia ha enfrentado una insurrección liderada por Al-Shabaab, uno de los grupos islamistas más radicales y vinculados a Al-Qaeda, y que controla buena parte del sur del país. Para empeorar la cosa, en el verano de este año, Somalia fue azotada por una hambruna, resultado de una de las peores sequías en 60 años, que afectó a buena parte del este de África y que, junto con el conflicto armado, ha empujado a 4 millones de somalíes, la mitad de la población, a una situación de extrema vulnerabilidad. Y precisamente la situación política, la debilidad del Estado y el conflicto armado han complicado enormemente el apoyo internacional. Y para platicar de lo que ocurre en Somalia, tenemos el enorme gusto de darle la bienvenida de nuevo a nuestro compañero, amigo Carlos Loret de Mola, quien recientemente estuvo en este país africano. Carlos, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Leo, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias, y Javier Tello nos acompaña. Carlos, Javier, muchísimas gracias. Yo mis respetos, Carlos, ¿cómo te metes a esos lugares? Pues bueno, ahí sí es el corazón de reportero, ¿no, sí, Javier? Sí, que la verdad, la última vez que viniste, también veníamos de Egipto y Libia, del arranque de la guerra en Libia. Exacto, pero te mueve mucho eso, ¿verdad? Se ve que lo disfrutas muchísimo. Es un poco esquizofrénico, porque mientras estás constatando los peores horrores de la humanidad, pues al mismo tiempo periodísticamente estás en uno de los momentos más cúspide, ¿no? Digámoslo de alguna manera, en donde te tienes que probar como reportero, en donde tienes una noticia grande frente a ti, en donde puedes cronicar, puedes hacer reportaje, puedes hacer entrevistas, claro. Te dan más tiempo, aire, porque la noticia es más importante. Claro. Entonces, vives grandes momentos como periodista, mientras la humanidad está viviendo momentos terribles. Entonces, verdaderamente esquizofrénico, porque te pega, pues, no creas que te aíslas de la realidad. Y eso es lo que te iba a preguntar. Cuéntanos del tamaño de la tragedia. O sea, ¿qué te encontraste en Somalia? ¿Cómo lo pintarías? ¿Cómo lo retratarías? Voy por partes. Primero, Somalia es un país que es sinónimo de pánico. Para tú tener que entrar a Somalia, tú tienes que conseguir seguridad. Y entonces tienes privada, personal, o sea, dos alternativas. Una es convencer al AMISOM, que es la fuerza de la Unión Africana, que es la Unión Africana es como la OEA de África, pero un poco más robusta, que tiene un cuartel y que son los encargados de la seguridad en Somalia, sobre todo son tropas de Uganda. ¿Y qué es lo que hacen? Aceptan a unos cuantos periodistas, los meten a vivir a su búnker y les hacen un tour de aproximadamente 1 hora y media al día, que dicen: hoy vamos a ir al campo de refugiados tal. Se arma un megaconvoy porque vamos a repartir alimento. Llegan, pam, en 1 hora y media lo que puedas levantar de imagen, entrevistar, reportar, y al cuartel. Y esto lo arreglas desde México. A través de, lo puedes arreglar pidiéndole, lo arreglas desde México por internet. Esa es una opción. La opción 2 es conseguirte protección de algunos de los muchísimos grupos armados que conviven, algunos de ellos aliados entre sí, otros en disputa, en, por ejemplo, Mogadiscio, la capital. ¿Y qué haces ahí? Pues simplemente, nosotros te voy a decir que teníamos arreglado con un diputado local, muy amigo del grupo político del primer ministro, pagas una lana y ellos te recogen en el aeropuerto. Hay una aerolínea comercial que vuela a Mogadiscio,
Es del país de no, es africana, se llama African Express, ¿no? Y vuela de Nairobi a Mogadiscio, que era este caso. Y entonces nosotros ya teníamos amarrado con un legislador que contactamos en Nairobi, la capital de Kenia, que voláramos, llegara su ¿cómo se llama? Su convoy de seguridad y entráramos a Mogadiscio y tuviéramos mucho más margen de maniobra. ¿Por qué? Porque la misma gente de la ONU te dice, mira, si te vienes con nosotros, pues como no nos podemos dar el lujo de que te maten, pues te vamos a encerrar. Si quieres tener un poquito más de libertad para ver qué pasa aquí, pues arréglatelas por tu... Pero es una decisión difícil, o sea, si alguien me dice, mira, puedes venirte con nosotros y no te matan, o tú puedes ir con ellos, igual te matan. No, bueno, se me hacen... Así planteada, no, me voy con los que igual me pero también dices, a ver, ¿a qué voy? ¿A qué voy? ¿No? La chamba, es la o sea, chamba. si tengo que ir a reportear, pues quiero tener algún margen de maniobra. Es decir, no voy a ser un suicida que voy a caminar por las calles de Mogadiscio. Solo eso sí, no. Vestido de occidental en medio del mercado de Baccarat, que te peguen un tiro en la cabeza. No, pero bueno, consigues ciertas condiciones, claro. No es lo mismo. ¿Y si confiabas, digamos, en ese legislador? O sea, sí te parecía... No, un equipo hizo el viaje. Ok. O sea, había una avanzada, una vanguardia de Televisa, noticias Televisa. Sí, de Primero Noticias, que hizo finalmente ese viaje. Yo finalmente no hice el Mogadiscio, que es esto que les estoy contando, porque cae Gaddafi, ¿no? Sí, claro. Y entonces, o sea, yo iba a tomar el vuelo de African Express que tomaron dos de mis colaboradores, unos días antes, es decir, ellos iban un pasito adelante donde iba yo y en eso se interrumpe, ellos se quedan en Kenia y yo me jalo para Libia, pero regresaré. Y regresaré con este tipo que nos cumplió, pues, ¿no? O sea, que nos parece haber cumplido todo el asunto. Pero sí entraste a Somalia. Sí, pero no a Mogadiscio, la capital. No fuiste a la capital. No fue a la capital Mogadiscio. Bueno, pero entonces... ¿Qué es donde te estoy contando esto? Ok, regresando al tema de la tragedia de Somalia. Uno, pues no es que vas como a París y te bajas a reportear y sabes que estás seguro, sino que aquí tienes que ir con protección. Sí, de entrada tienes que ir. Son bandas. Incluso en la frontera, pues. ¿no? Es seguridad privada, ¿no? Tú llegas a un punto en la frontera, a Garissa, que es un punto de Kenia, en donde te dicen, a partir de aquí para allá es medio Kenia, medio Somalia. Pero ahí ya necesitas seguridad. Ahí ya necesitas seguridad. Y entonces, pues está muy armado. Ahí mismo hay supuestos soldados que no lo parecen tanto, pero son gente armada que tiene contactos en la zona, que son locales, que tienen un arma larga, que te cobran 100, 150, $200 por un día, y entonces ellos ya te meten. O sea, de Nairobi, donde aterrizas, hasta Garissa, que son como 5 horas en coche, ahí tú te puedes ir tranquilo, pues como si fuera ahí he estado, México, Puebla, ¿no? Claro. Pero ya llegan ahí y te dicen, pues aquí el taxista ya se regresa, yo para allá no jalo, y entonces se ha creado una economía informal, ¿no? Para organizaciones no gubernamentales, para periodistas, etcétera, en donde pues un cuate hay traductores, hay gente que te renta los coches y hay individuos que te proporcionan la seguridad. ¿Ves? El mercado funciona. Bueno, no funciona. Javier, el mercado funciona. No, Somalia, precisamente por esas dificultades, están teniendo enormes problemas organizaciones ONGs que distribuyen comida, porque no la pueden distribuir, porque deberían de poder llegar y distribuirla muy fácilmente, y precisamente por ese tipo de arreglos en el campo de refugiados de Dadaab, que está en la mera frontera de Kenia con Somalia, que fue el punto que nosotros usamos para transmitir, es decir, tienes a la ONU, es un lugar comandado, gobernado por la ONU, con el apoyo de seguridad de Kenia, pero hay toque de queda diario. Desde que de 6 de la tarde a 6 de la mañana, si tú sales, te puede pasar lo que sea. ¿Por qué? Porque te imaginas un campo de refugiados y dices, no, pues está controlado. No. O sea, son 450,000 personas y hay 30 policías, 40 policías, ¿no? Y son 450,000 personas muy pobres, muriéndose de hambre. No sabes cuántas de ellas son, qué historial tienen, ¿no? Si vienen de la milicia radical de Al-Shabaab. ¿Están armados? Sí, son armados prácticamente, o sea, es decir, ahí adentro no. No, yo no vi armas adentro, pero
no sabe. Sí, No, dices, estás hablando de un país... Armados puede ser un cuchillo, no tiene que ser una AK-47. Durante el día, 2 días antes de que nosotros llegáramos, habían matado a una persona en una balacera ahí. Sí. Que claro, cuando vienes de México te dicen es que hubo una balacera aquí a 3 cuadras, pues no te asustas, ¿no? Sí. Pero de que hay una situación fuera de control, particularmente en las noches, no hay luz, no hay agua, o sea, hay señal de celular, sí, muy intensa, porque el celular es la verdadera moneda en esa zona. Pero pues todo el mundo ahí. O sea, ¿y es el celular de Kenia o cualquiera de los dos? ¿Sí? De Kenia o de Somalia. Okay. Las compañías celulares en ambos países están muy desarrolladas. Mira, porque son uno de los grandes multimillonarios africanos. Ha hecho su fortuna en el negocio de los celulares. Es un cuate de Sudán, creo, se me olvida su nombre, que es un personaje fabuloso, pero él ha hecho su qué interesante eso, La conexión. O sea, a mí me decía Denise Merker, nuestra querida amiga, con la que me conecté desde allá, me decía, es que yo te he entrevistado desde la Ciudad de México, ahora te estoy entrevistando desde Dadaab y soy en Dadaab. Le han metido mucho, ¿por qué? Porque en el celular ellos hacen todos los pagos, algo que en México ya se está empezando a discutir, se calcula como el año y medio. Sí. Entonces, o sea, tú dices, ahí te va la lana y con el celular lo pasas. Minnesota es la colonia somalí más importante en el extranjero. Entonces, las remesas se las depositan al celular. El costo es muy bajo de transacción, eso les proporciona mayor riqueza, y entonces todo el mundo tiene teléfono celular. Fue una cosa que a mí me generó shock al principio, porque estaba yo ahí en unas casas paupérrimas, hechas de palos de madera, pero ni siquiera tallados, o sea, ramas que cortan, entrelazadas, atadas con retazos de hilo, con plásticos encima, sin piso, y entonces entraba y veía a la señora agarrando su celular. Y yo dije, eso es algo... me estarán engañando. Pues, es que lo que dices como son de clase media, dirían algunos. Ay, no te aguantaste el comentario. Pero como que no cuadra. No me cuadró. Porque entonces, por otro lado está la hambruna, ¿no? Entonces yo dije, tienen celular, pero... Que tengan celular, pero no tengan comida. Y entonces empecé a preguntar, y entonces ya me empecé a dar cuenta cómo estaba la cosa. El celular es una ganga. Estoy hablando de que hablar más o menos 10 minutos... te cuesta el equivalente a $1 si es con compañías externas. Es gratis si tú hablas en la misma compañía. Y para ellos el celular, más que un medio de comunicación, es un modo de vida. Es decir, si no tienen celular se mueren todavía más de hambre, porque en el celular es donde les depositan el dinero. Entonces ellos van con su celular y si quieren cash, van a la compañía telefónica o al banco y ahí mismo ponen su PIN en su celular y les dan el cash. Pero el cash casi no lo usan. Más bien van al mercado y al señor de la naranja le dicen, oye, ¿cuál es tu número? Tal, ¿cuánto fue de las naranjas? No, pues que un chelín. Y se transfiere un chelín, ¿no? A través de celular y toda la economía. ¿Cómo se fomenta esto? ¿Por qué pasa esto? Por 2 razones fundamentales. Primero, por una moneda devaluada en la que, o sea, como no hay gobierno o hay sucesión de gobiernos, cada quien llegaba, quería imprimir su moneda, terminó reinando la moneda de la década de los 50, impresa en Italia cuando eran colonia, ¿no? Ya llevan más de 50 años como país independiente. Esos son los billetes que más o menos cree la gente. Cada que llegaba un nuevo clan quería reimprimir billetes. Como la revolución aquí en México. Exactamente, normal. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues se refugia en lo que va a permanecer, ¿no? Independientemente de los movimientos políticos. Esa es, digamos, la primera arista es la inestabilidad, digamos, monetaria, ¿no? Y la segunda es... pues que la economía de Somalia está fundamentalmente basada en el contrabando y la piratería. Pero cuando digo piratería, me refiero a los piratas de los que secuestran barcos y piden un rescate a cambio de ello, no de los que falsifican relojes. Entonces, que también los hay, y mucho. Entonces, gran contrabando, gran piratería, y las transacciones informales, ilegales, se dan a través de teléfono celular, incluso dólares desde Estados Unidos. Te secuestran un banco en Francia. ¿Cómo le haces llegar la lana? Pues deposítala al celular. Ahora, déjame preguntarte por este tema de la hambruna. Porque nos estás pintando un panorama muy interesante de economía informal, de inseguridad, en fin. Pero en este contexto, una hambruna. O sea, cuando dices van al mercado, ¿sí hay mercado, sí hay alimentos? En Mogadiscio, sí. En Mogadiscio, pero en estos campos de refugiados. No. En los campos de refugiados, la ONU, o sea, lo que llega de comida, lo distribuye la ONU. Pintamos un panorama general primero. En el mundo se produce comida para 12,000 millones de personas. Somos 7,000 millones de personas. La comida hay. Comida hay. El problema es que por los commodities, por las especulaciones financieras y por las malas cadenas de distribución, hay
cientos de millones de personas muriéndose de hambre, aun cuando la comida por ahí está, a lo mejor tirada en un basurero, o se echa a perder, desperdiciada, claro, echada a perder, lo que sea. Entonces, ¿qué tienes en los campamentos de refugiados? La hambruna, ¿a qué se debe? Primero, duplicaron el precio del trigo y el maíz aproximadamente, que son fundamentales. Entonces, se les encareció la vida tremendamente. Segundo, es una situación de guerra e inestabilidad, ¿no? 20 años. 20 años, así. Y tercera, la gota que derramó el vaso, hace 3 años que no llueve. Es decir, se dice natural, pero yo veía a niños de 2 años, 8 meses, 2 años, 5 meses, que nunca ya caminando, que no saben lo que es la lluvia. Sí, qué bárbaro. Y entonces, ¿qué sucede? La lluvia les mató al ganado. La agricultura, perdón, el pastoreo es fundamental. Sí. Les mató al ganado. ¿Y qué era el ganado? El ganado lo ordeñaban, se tomaban un poco y lo que les sobraba lo vendían. Era su fuente de proteínas y de ingreso. Se murió el ganado, se acabaron las proteínas, se acabó el ingreso. Entonces tienes carestía, inestabilidad política y sequía que implica lo que te comes, ¿no? En el autoconsumo. Salen caminando y de los que yo entrevisté, que entrevisté muchísimos, el que menos tiempo caminó, el 95% de la gente que llega al campamento de refugiados llega caminando. El que menos caminó 15 días y el que más caminó 40 días. ¿Tú sabes lo que es caminar 15 días, 40 días sin comida, sin agua? En familias muy grandes, en promedio una mujer en Somalia tiene 6 hijos. En ese clima que quiero pensar, no, y de clima... De clima, de que ha de ser un calorón... 45, 42 grados. Digo, y violencia, y leones y hienas. O sea, ahora Shabab no ha dejado salir a mucha gente, ¿no? Parte del problema también es que los detienen en ciertas zonas, la parte sur es controlar población. Tienes también varias Somalias, y eso es muy curioso. Tienes la Somalia, digamos, Somalia es como un 7, ¿no? Entonces, si lo vemos en el mapa es un 7. Entonces, la parte de donde empieza el 7, que colinda con Djibouti, que colinda con Etiopía, eso era la Somalia francesa, la colonia francesa, y por eso pues Djibouti, ¿no? Sí. Luego, la raya de arriba del 7 es lo que le llaman Somaliland, que era la colonia inglesa, y por eso pues, ¿no? Adopta también hasta el nombre. Ahí está todo bien, está bastante o sea, bien. Es decir, hay autoridad, hay policía, quieren incluso medio a lo mejor buscar la independencia en Somaliland, se la están pensando, ha habido algunos movimientos en ese sentido, independizarse. Y luego, toda la raya del 7, tienes la Somalia que solía ser italiana, por eso el Mogadiscio tiene así como su nombrecito italianizado, que es donde está la capital, Mogadiscio, y abajo de Mogadiscio, en la parte que abraza la frontera con Kenia, tienes fundamentalmente un territorio gobernado por la guerrilla, que no quiere ayuda extranjera, acepta sí ayuda de las hermandades islámicas, pero no acepta ayuda de las Naciones Unidas ni de nada que tenga que ver con Occidente, considera ayuda infiel, y prefiere que la gente se muera de hambre a que no se muera pero viva en pecado, ¿no? Esa es, digamos, su argumentación, y son muy violentos, son armados. Estados Unidos los vincula con Al Qaeda. Yo es algo que estuve búsquele, y lo más que les podría decir es Estados Unidos lo vincula con Al Qaeda. Si no ha habido de parte de ellos alguna reivindicación de un atentado. Sí. O sea, Estados Unidos dice cometieron esto otro. Es que en los años 90 creo que hubo un atentado, ¿te acuerdas? En aguas somalíes, ¿sí? En contra de unos barcos, ¿no? Bueno, ha habido varios. Sí. De que ha habido violencia en contra, Yemen, ¿no? ¿No ha sido Yemen eso? Sí, tienes razón, fue en Yemen. Sí. Tienes razón, sí. El caso de Somalia, esta organización Al-Shabaab, que quiere decir la juventud, se forma en 2006. Y no, o sea, y si bien han cometido atentados contra el presidente, etcétera, yo así que tú digas vinculados con Al Qaeda, o sea, a lo mejor son islamistas, son fundamentalistas. Si no recuerdo mal, creo que Osama Bin Laden estuvo en algún momento escondido en Somalia, ¿no? Según yo, era Yemen. Esto como tú dices, Yemen también. Entonces yo estoy ando fuera del radar. No, maestro. Ahí es tierra de nadie. Exacto. ¿No? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos. Está muy interesante esta plática con Carlos Loret de Mola sobre su último viaje a Somalia. También le queremos preguntar algo de Libia, que sé que estuviste muy poquito tiempo, pero también te queremos preguntar de Libia, pero regresar a Somalia, porque de Somalia se puede hablar pues muchísimo. Años. Sí, ¿verdad? Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.